Buenos días, alumnos. Soy su docente Catherine Yechachín Picón del curso de Historia del Perú. El tema que vamos a hablar es acerca de la primera democracia que se dio a partir del año de 1939 hasta 1948. Entonces tenemos que el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que se inicia en 1939 a 1945, que se menciona que va a ser, se conoce también como este gobierno como la primavera democrática porque se cree que va a existir democracia. Tenemos entonces la política, en el aspecto político se van a dar las elecciones de 1939 para que puedan elegir a sus gobernantes. Es así que vamos a tener al ganador, que es Manuel Prado Gardachi, que se va a enfrentar con Quesada. Este personaje, Manuel Prado Ugarteche, va a tener el respaldo del Congreso y también de los militares, así como de los importantes sectores políticos, pero sin embargo vamos a ver que él todavía va a mantener al APRA como un partido ilegal, ya que se había formado a nivel internacional en México y con Sánchez Cerro este era un partido ilegal. Se toleró al Partido Comunista debido a la participación de la URSS como aliado de los Estados Unidos en los enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial, que coincidió en la cronología con el gobierno de Manuel Prado. Entonces, este va a apoyar a los aliados y adopta algunas medidas como la deportación de ciudadanos alemanes y japoneses a Estados Unidos. Tenemos aquí en este año, en este gobierno, se dio la Segunda Guerra Mundial, en las cuales nosotros también estuvimos aliados, apoyamos a los aliados, a Estados Unidos, es por eso que vamos a deportar a los alemanes y japoneses allá. Con relación a su economía, eh, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para el Perú van a ser positivos, pero también a la misma vez negativos, porque si bien aumentaron nuestras exportaciones y creció la industria nacional, se limitaron drásticamente las importaciones. Nosotros lo que exportábamos, ya sabemos, eran las materias primas. Por ejemplo, tenemos ahí a los minerales, el algodón, el azúcar, el caucho, que eran materias primas para que es porque nosotros exportábamos a otros países, bueno, como Estados Unidos también exportábamos, pero sin embargo, eso era lo positivo. Pero lo negativo fue que no podíamos, no había importaciones. Y si no hay importaciones, eso va a traer un desequilibrio económico en ese gobierno. Tenemos obras y hechos importantes de este personaje, Manuel Prado Ugarteche, que se crean las nuevas regiones del Perú, que fueron Tumbes y Pasco, se va a crear en su gobierno. Tenemos también que en 1941 se dio un censo para saber cuánto era la cantidad o la población existente en nuestro país. Vamos a ver que fue de 7 millones de habitantes en 1941 aproximadamente. Y también en su gobierno se incendió la Biblioteca Nacional, por la que se encargó la reconstrucción a un historiador muy conocido que es Jorge Basadre. Tenemos la guerra contra Ecuador, que también se dio en su gobierno debido a que Tumbes se había conformado como una región. Vamos a tener una guerra en 1941. Ecuador va a atacar nuestro territorio en la zona limítrofe debido a sus reclamos sobre los territorios como Tumbes, Jaén y Maynas.
van a enviar al ejército. El Perú va a responder a este ataque. Envía el ejército bajo el mando del general Eloy Ureta. La acción militar más importante fue la batalla de Zarumilla, que se dio el 29 de julio de 1941, que trajo como consecuencia la ocupación militar de la provincia ecuatoriana de El Oro. En esta batalla se recuerda la valerosa inmolación de José Abelardo Quiñones González, héroe de la Fuerza Aérea Peruana. También vemos que la guerra va a finalizar en 1942 con la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, siendo dos países garantes, estaba Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. ¿Sí? Los países que garantizaban este protocolo, que era el de Río de Janeiro, que se veía, ¿no? Y aceptaba que Tumbes era territorio que pertenecía a nuestro país, al Perú. Tenemos ahora el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, que se da de 1945 a 1948. Tenemos aquí para las elecciones de 1945, se forma el Frente Democrático Nacional, que era el FREDENA, que va a agrupar a diversas fuerzas políticas e impulsa a José Luis Bustamante y Rivero como candidato, quien finalmente va a resultar presidente al ganarle a Eloy Ureta, que pertenecía al partido Unión Revolucionaria. Ojo que acá en el Fredena, ya que el APRA era un partido ilegal, aquí en el Fredena habían representantes apristas. También se formó con los partidos políticos del APRA, el Fredena, y que van a apoyar la candidatura de José Bustamante y Rivero. Vamos a ver ahora con relación al aspecto político. Durante el gobierno se produjo una lucha entre el poder ejecutivo, que era el presidente, y el poder legislativo conformado por el Congreso. Debido a que el aprismo tenía mayoría en el Congreso, fue lo mismo que, por ejemplo, pasó con el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Él era representante del partido Peruanos por el Cambio. Sin embargo, en el Congreso se tenía la mayor cantidad de congresistas que pertenecientes al Partido de Fuerza Popular. Entonces, ante esto no se puede decir que hizo mucho. Mm, Fue la misma situación que pasó José Bustamante y Rivero. Él era el representante del partido político Frente Democrático Nacional, que era el FREDENA, y tenía el poder legislativo, que estaba conformado por el Congreso, que en su mayoría eran apristas. Vamos a ver, entonces, ante ese hecho no podían llegar a un acuerdo. El presidente decía algo, pero el Congreso no está de acuerdo. Ante esto, entonces, no había, digamos, ahí un buen trabajo. Se dejaban llevar por sus lineamientos políticos, supuestamente, que pero sin embargo, cuando eres ya un representante nacional, debes de formar un equipo, ya sea con ya sea que el partido político al que tú pertenezcas no haya ganado, pero sin embargo, al momento de estar en el gobierno, se debe de trabajar de la manera correcta y sin ver o discriminar al partido político que puedan pertenecer, sino buscaría el bien y el beneficio de toda la población. Tenemos entonces que posteriormente, el 3 de octubre de 1948, se va a sublemar en el Callao la tropa de la Marina de Guerra, la cual fue reprimida con dureza por el gobierno, que además declaró al APRA fuera de la ley por el gobierno por su participación en este problema. Entonces, aquí vamos a mencionar, vamos a ver que se va a dar el 3 de octubre de 1948 la sublevación en el Callao, que se cree que estuvieron aquí los
apristas, ¿sí? Que fueron aquellos que van a, digamos, a encabezar esta sublevación contra José Luis Bustamante y Rivero. Ahora vamos a ver las doctrinas de las 200 millas marítimas. El 1 de agosto de 1947 se promulgó el decreto que estableció la soberanía del Perú sobre la plataforma marítima, que era el Zócalo continental, y el mar hasta las 200 millas marítimas. Ello va a provocar la oposición del gobierno de Estados Unidos, que exigía solo el reconocimiento solo de 12 millas, ¿sí? Solamente el reconocimiento vamos a tener de 12 millas marinas, pero nuestro país se mantiene firme a pesar de las sanciones económicas que se planteaban este país. Ya sabemos que nosotros también podemos, bueno, hasta la actualidad se puede decir que todavía dependen de la economía de Estados Unidos. Y ellos, ¿qué es lo que querían? Que solamente el Perú le pertenezca a las 200 millas, y sin embargo, ¿qué iba a pasar con el resto? ¿Hacia dónde iba a ir? Entonces no se aceptó este, digamos, este decreto. Tenemos el fin del gobierno. Vamos a ver ahora la revolución restauradora en Arequipa. Tenemos, debido a las pugnas entre Bustamante y el APRA. Bustamante era el representante del Fredena, ¿sí? Y el APRA, que estaba constituido los congresistas. Vamos a ver que desde Arequipa, el 27 de octubre de 1948, se produce la revolución restauradora de Arequipa, liderado por el general Manuel Odría, que fue respaldado por la oligarquía, siendo Bustamante deportado hacia Argentina. Entonces, aquí hemos visualizado acerca, bueno, termina la primavera democrática con la participación de José Luis Bustamante y Rivero, y vamos a iniciar, bueno, se va a dar la deportación de este presidente hacia Argentina, e inicia el gobierno de Manuel Odría.